Dios te bendiga. Quien te habla, el pastor Hansel Alburquerque. Esto es Iniciativa 365. Una mirada a la historia de la redención a lo largo de toda la Biblia, un capítulo a la vez. El día de hoy estaremos viendo nuestra iniciativa número 23. En esta ocasión, una breve consideración y explicación del capítulo 8 del libro de Levítico. Si realizamos un análisis del libro de Levítico, no podemos pasar por alto la vestimenta sacerdotal, la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio y los sacrificios litúrgicos. Entre tantas cosas es importante observar lo hermoso de la santidad de Dios, vista de forma tan clara como se muestra en este capítulo 8 de Levítico. Aarón y su vestimenta sacerdotal se destaca como alguien mediador entre Dios y el pueblo. Solo que en este capítulo vemos que al dedicarlo al sacerdocio se debió ofrecer un sacrificio por Aarón y sus hijos. Aarón era un sumo sacerdote limitado, no ilimitado, imperfecto, no perfecto, culpable, no inocente. En cambio, Cristo es el sacerdote perfecto, infinito e inocente. Cristo ofreció sacrificio por los hombres, pero no necesitó presentar sacrificio por sí mismo. En la vestimenta de Aarón vemos una revelación de dos vías, por ejemplo. En el Urín y el Tumín observamos la pregunta del hombre y la respuesta de Dios. En la mitra o gorra sacerdotal observamos la proclamación de la santidad de Dios y el hombre responsable de proclamar esa verdad. Aarón era un mediador entre Dios y los hombres, pero ahora es Cristo el único mediador. El sacerdocio de Aarón fue temporal, el sacerdocio de Cristo es eterno. Aarón tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo. En cambio, Cristo entró y ofreció sacrificio por su pueblo una vez y para siempre. El sumo sacerdote presenta, entre otras muchas cosas, la santidad de Dios. Por ello, en su mitra o gorro sacerdotal tenía en una chapa de oro puro la frase santidad a Jehová. Aarón representaba la santidad de Dios, deidad, pero a su vez era tomado de entre los hombres, humanidad. Así Cristo es el verbo hecho carne, como nos lo muestra Juan capítulo 1, texto 14, humanidad. Y a su vez la Escritura nos dice, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, según Mateo 1:23, deidad. La necesidad de una humanidad se debe a alguien que tome el lugar del hombre, y la necesidad de la deidad se debe a alguien que tenga las garantías suficientes para satisfacer la ira de Dios. Es cierto que en algunos aspectos el sacerdote es figura del creyente, 1 Pedro 2:5, y el sumo sacerdote figura de Cristo, Hebreos 4:14. La túnica blanca del sumo sacerdote les recordaba al pueblo que Dios es esencialmente santo. Dios no quiere ser adorado como cualquier otro Dios, sino como el único verdadero y exclusivo Dios. Por la imperfección del sumo sacerdote y del sacerdote, estos debían sacrificar un animal como mediación de su propia vida. Esto nos indica que a lo largo de toda la historia hemos sido salvados a través de la gracia de Dios en favor de nuestras vidas. Es cierto que la santidad de Dios era proclamada a través de las vestiduras de los sacerdotes, pero Dios no quiere que proclamemos su santidad solo a través de las apariencias, sino a través de su vida y conducta santa. Al observar las leyes vemos un Dios justo, que nos ha mostrado su carácter moral. Al ver los sacerdotes vemos su esencia santa y al observar los sacrificios vemos su mano de gracia. Caemos ante las demandas morales de la ley de Dios, pero su gracia nos toma de las manos, nos levanta y nos restaura. De solo ver la ley, estamos viendo un Dios que desea condenar al hombre, pero cuando vemos más lejos y observamos la ley a la par de la gracia,
nos damos cuenta que la ley nos muestra un Dios justo y santo, y un hombre que no puede cumplir las demandas justas y santas de Dios a causa de su naturaleza caída. Pero vemos su gracia, que es más fuerte que mi debilidad ante el pecado. Gracia que no merecemos, pero es el resultado de su benevolente amor hacia nosotros. Ayúdanos, Dios, a evitar poner la mirada en nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestras obras, y que aprendamos cada día más a depender de tu gracia, aun cuando la ley nos condena. Amén.